siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato enviado por Luis Enrique García. Esta historia no me ocurrió a mí, pero sí ocurrió en mi colonia. Más precisamente en la colonia Teopanzolco, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Lo que les contaré ocurrió en un tramo muy cerca del Parque del Venado, el cual por lo general es un lugar muy solitario. Los protagonistas de este relato son los amigos de mi hermana y la tía de uno de estos. Fue pasada la medianoche que la tía del amigo de mi hermano conversaba con su amiga, cuando a la altura de la cancha que está un poco más abajo del parque, vieron a un hombre alto con un sombrero de mariachi y con un traje completamente negro. No sería tan raro esto, pues cualquiera pensaría que es uno de los miembros de alguna banda de mariachis, de esos que llevan serenata, una tradición aún muy popular en México. Pero no era así. La señora dice que lo miraron rápidamente cuando iba pasando por la cancha. Voltearon rápidamente, pero a los pocos segundos ya estaba a escasos pasos de la jardinera donde ellas estaban. Comentan que el ambiente cambió muy bruscamente. Se sintió un frío pesado que le recorrió la espalda. Cuando pudieron verlo de primera instancia, pudieron notar algo malo. Y es que según ellas, el hombre llevaba en su mano un gallo negro bastante agresivo, con un alargado pico y una cresta puntiaguda e imponente. El hombre ocultaba su mirada con su enorme sombrero, tan grande como sus hombros. Recorrió su camino entre ellas rápidamente, cortante y sin dar expresión alguna. Ellas ante aquella presencia solo callaron, y a pequeños vistazos lo veían cómo se alejaba poco a poco, perdiéndose en el final de la calle privada. No le perdieron ni un minuto de vista, pero dicen que de un segundo a otro, se perdió esfumándose mientras se alejaba. La sangre se les congeló y el viento que llegó después hizo que se metieran rápidamente a su hogar, el cual afortunadamente estaba algunos cuantos metros arriba. A pesar de que yo vivo en una calle tranquila, se cuentan muchas cosas acerca de una casa donde un general falleció ya de viejo. Dicen que aún espantan y que el ambiente dentro de esa casa es muy pesado, pero ese no es el punto, ya que de igual manera se encuentra en la misma zona. En esa bajada donde vieron al mismísimo charro negro, se cuentan muchas otras cosas. Decían que una persona había visto una cabeza de un hombre de rasgos fuertes y tez negra, flotando durante las noches más solitarias. Los colonos decidieron hacer algo al respecto, y cooperaron para mandar a poner en las jardineras que anteriormente se mencionaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la intención de alejar esas apariciones. Las cosas se calmaron según las personas más próximas a la jardinera y al Parque del Venado. La calidez y la seguridad de la imagen de la Virgen les ayudaba a tener confianza y a salir por las noches. Pasaron los años y esta vez de nueva cuenta, unos amigos de mi hermano y el sobrino de la tía que tuvo el primer encuentro, se encontraban platicando junto a la Virgen. Uno de ellos, mientras miraba de arriba para abajo curioseando, pudo ver una gran silueta, y la misma imagen que parecía parte de un recuerdo que no era suyo. Ahí fue cuando vio de nueva cuenta a un hombre alto con sombrero de mariachi y traje negro, mismo que rigurosamente iba caminando hacia su encuentro en la estatua de la Virgen. Ambos sabían la historia a detalle. Su amigo estaba en la jardinera sentado, así que rápidamente se acomodó a un costado de la Virgen junto con su amigo, como pensando que fuera lo que fuera, no debía bajo ningún motivo desprenderse de ella. El hombre o la aparición de igual manera que la primera vez, fue bastante rápido con sus pasos. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba prácticamente a unos pasos de la jardinera. Ahí lo vieron en todo su esplendor. Un hombre alto de traje negro, pero esta vez no había ningún gallo en la mano. Pasó rápidamente junto a ellos sin voltear a la Virgen, distanciándose tanto como le fuera posible, aunque esta vez dejó soltar una carcajada, tan fuerte y tan fría que se les heló la sangre cuando la escucharon. No conforme con esto, se acercó a la pared de su derecha estirando su larga mano negra, y con la punta de los dedos la rozó como si rasguñara sus uñas en la pared. Después de esto, desapareció esfumándose en sus propias narices.
No lo podían creer. Salieron corriendo hacia su casa. Ninguno de los dos quería despegarse uno del otro. Todo esto me lo contaron de boca de terceros. Una de las señoras que me contó su experiencia es muy tranquila en cuanto a este tipo de cosas, y yo en lo particular no dudaría tanto de esto. Relato enviado por Jonathan Solórzano. Este relato que quiero compartir ocurrió cuando yo tenía 10 años de edad. En ese entonces me encontraba cursando la escuela primaria en Tepoztlán, Estado de México. Recuerdo que un grupo de compañeros de mi edad y algunos otros más grandes que yo estaban planeando irse de pinta al día siguiente. Para ello ya había un grupo de 6 compañeros que ya estaban de acuerdo de no entrar a la escuela. Llegó el día y efectivamente no se presentaron a clase los compañeros de mi salón y de los otros salones. Todo iba normal hasta llegar la noche, pues empezó a correr el rumor de que del grupo de niños que no asistieron a clases, solamente uno no había regresado a casa, y los padres de este comenzaron a preguntar a los vecinos si no lo habían visto. Ya era de noche y el niño no había regresado. Para ello los padres acudieron a ver a los compañeros del niño extraviado. Estos, al ver la desesperación de los padres, decidieron contar la verdad. Los niños comenzaron a explicar lo que había pasado. Comentaron que un día antes se habían puesto de acuerdo varios compañeros para no asistir a clases. Habían llevado algo de comida e irían a caminar al cerro, y una vez estando en el lugar acordado, comentaban que querían hacer una fogata. Para ello cada quien fue a buscar un poco de leña. Cuando tuvieron la suficiente empezaron a prender el fuego, pero no se habían percatado de que faltaba un niño, sino hasta pasadas un par de horas. Comenzaron a preguntarse dónde estaba Juan, así que comenzaron a buscarlo, pero nunca lo encontraron. Después de una prolongada búsqueda, ya comenzaba a hacerse tarde y estaba anocheciendo, por lo que decidieron retirarse del lugar. Tras contar esto, los padres de Juan y los vecinos fueron al cerro a buscarlo, pero no pudieron encontrarlo sino hasta el tercer día. Lo encontraron arriba de un árbol. Los vecinos y los padres se quedaron asombrados de que el niño se encontraba bien. Le ayudaron a bajar y sus padres le preguntaron, ¿qué hacías allá arriba? El niño respondió que estaba jugando con otros niños, pero que estos ya se habían ido. ¿Unos niños?, preguntaron sus papás. Sí, aquí estaban hace un momento, pero de repente todos se fueron y me dejaron aquí solo. Los vecinos comenzaron a buscar a aquellos niños que supuestamente estaban con Juan, pero nunca los encontraron. Los papás de Juan le preguntaron que dónde los había conocido, a lo que el niño respondió: lo que pasa es que cuando fui por leña, había una parte del cerro que tenía una pequeña cueva, y allí había muchas ramas las cuales comencé a tomar para hacer la fogata. De pronto salieron de la cueva muchos niños, y me invitaban a jugar con ellos. Seguro que eran niños, volvieron a preguntar los padres extrañados. Sí, exclamó Juan. ¿Y después qué hiciste?, le preguntaron. Yo me fui con ellos, puesto que tenían muchos juguetes. Y durante estos días, ¿qué comiste?, le volvieron a preguntar sus padres. Para esto ellos me daban frutas, respondió el niño. ¿Y en qué lugar dormías? Aquí en el árbol. Los niños se quedaban conmigo, y no pasé frío porque todos eran muy calientitos. Hasta hace un momento yo estaba jugando con ellos. Me ayudaron a subir al árbol, pero de pronto me dejaron solo y en ese momento llegaron ustedes. Solo vi que se perdieron entre los árboles. Cuentan nuestros abuelos que quienes estuvieron con él durante esos días fueron los chaneques, y como era un niño no quisieron hacerle travesuras. Al contrario, lo cuidaron, quedando esto como un recuerdo para Juan, quien probablemente ya es padre de familia y tendrá una buena historia para contarles a sus hijos, los cuales no deben hacer lo mismo que él. Relato compartido por Marisol Mendoza. Mi nombre es Marisol y soy originaria del estado de Tlaxcala.
Actualmente cuento con 26 años de edad, y los eventos que narraré me ocurrieron cuando contaba con unos 7 u 8 años. En ese entonces vivía con mis papás y mi hermana en una casa de mi tío en un pueblo de Tlaxcala. La casa era antigua. Allí habían fallecido mis bisabuelos. Si bien era de un solo nivel, la casa era muy grande. El tamaño de la propiedad entera tal vez abarcaba una hectárea completa. Nosotros dormíamos en una pieza muy grande, lugar donde teníamos las camas, la sala y algunos otros muebles. Recuerdo que de la noche me despertaba de la nada, y ahí era donde claramente podía escuchar una especie de lamento lastimoso. Esa cosa siempre se quejaba 3 veces. En algunas ocasiones esos lamentos se escuchaban muy cerca, y en otras más un poco más lejos. Yo le platicaba de estos eventos a mis papás, pero como siempre pasa, estos muchas veces no creen lo que los niños cuentan. Mi mamá incluso me trataba de loca cuando le platicaba de eso. Hubo también ocasiones en las cuales perdía el sueño por completo. Me quedaba despierta sentada en los sillones de la sala, y a veces podía distinguir algunas siluetas humanas de color blanco. Estas se encontraban sentadas o moviéndose de un lado a otro, como si estuvieran conviviendo entre ellas. Nunca me miraban o notaban mi presencia. Era realmente muy curioso ver aquello. Nunca he podido explicarme por qué me pasaban esas cosas, y sobre todo porque solamente yo podía escuchar los lamentos y ver las sombras. Lo que me pasaba no era una situación interesante, sino más bien todo lo contrario. Eran realmente horribles. Los lamentos me daban pánico cuando la noche llegaba. Había días que por fortuna no los oía, pero por lo general, esto era casi del diario. Esos lamentos nunca cesaron. Fue hasta que nos mudamos a nuestra propia casa que dejé de escucharlos. De igual manera, las sombras desaparecieron. No sé qué fuerza o espíritu se quedaron en esa casa, pues la verdad es que era muy antigua. Actualmente la propiedad está vacía, pues mi tío y su familia llegan a venir muy de vez en cuando, pero casi ya no vienen, porque la casa cada día se deteriora más y más. Así estuvimos viviendo durante 14 años en esa casa. En mi actual domicilio, gracias a Dios, no he escuchado nada fuera de lo normal. Todo hasta ahora transcurre tranquilo, y ojalá así siga. Experiencia compartida por Mónica Garbera. Les quiero contar una de las historias que me ha pasado. Esto ocurrió en el año 2011, muy cerca de estas fechas. Acababa de llegar a la casa y eran alrededor de las 7 de la noche. Cuando al acercarme a mi casa, pude darme cuenta que la alarma de la casa de enfrente estaba activada. Los ruidos de estas alarmas son muy molestos y fastidiosos. Cuando entré a la casa, mi hijo me comentó que esta había estado prendida por cerca de casi 8 horas. Me decidí llamar a la policía para que vinieran a ver. Y como mi hijo y yo somos curiosos, nos asomamos al balcón para ver qué pasaba cuando llegara la policía. Para esto debo mencionar que tengo 2 hijos. El mayor tenía 16 años y se encontraba en su dormitorio, mientras que mi hijo menor tenía 14 años y era quien se encontraba conmigo. Cuando entramos al balcón vimos que la mano de mi esposo nos ponía el seguro para que no pudiéramos entrar. Esto me molestó bastante, puesto que escuchaba cómo estaba gritando abusos a mi otro hijo. Tengo que recalcar en este punto que él no es el padre de mis 2 hijos. Debido a esto empezamos a golpear la puerta demandando que nos abriera. Llegó mi esposo y nos abrió la puerta. Fue ahí cuando entonces le increpé por qué nos había encerrado para insultar al chico. A lo cual me miró muy desconcertado, ya que él nunca había hecho eso. Cuando me fijé bien, él había venido de abajo, porque tenía una botella de agua helada de la nevera. Fui a ver a mi hijo en el dormitorio, le empecé a hablar, pero él como un buen adolescente tenía sus audífonos puestos, por lo que ni siquiera se había percatado de lo ocurrido. Esa noche los 3 nos quedamos muy sorprendidos. Con el tiempo un compañero de trabajo de mi esposo
Le contó que ella había vivido un conocido de su familia. Esta persona tuvo un accidente y falleció en la casa. Aún me pregunto a mí misma si pudo haber sido él en aquella ocasión. Relato enviado por Hashi. Esto comenzó más o menos cuando tenía 8 años. A veces escuchaba voces y era la voz de una mujer. No sé qué era lo que me decía, pero su voz era muy dulce. Al cumplir los 10 años la comencé a ver más seguido. Era de verdad muy hermosa. Tenía el pelo largo de color negro y muy lacio. De igual manera tenía la piel morena, pero sus ojos eran azules y enormes. Llevaba un vestido blanco que quiero suponer era de novia, perteneciente quizás al siglo XIX, pero estaba algo ensangrentado. Yo no le tomaba importancia porque creía que eran cosas mías, pero al cumplir los 12 años, las cosas se complicaron bastante, al grado de empezar a tener alucinaciones con ella. A veces no dormía en toda la noche, porque ella me ahogaba si trataba de dormir. Al entrar a la secundaria esto disminuyó, ya que comencé a platicar con ella y a leerle libros de poesía. Al parecer estos le encantaban. Así me pasé la secundaria, convirtiéndose ella en una especie de confidente. Pero al entrar a la preparatoria y comenzar a interesarme por alguien, ella volvió a ser agresiva conmigo. Me cantaba una canción muy extraña, que más o menos la letra decía así: hace tiempo ya existió un hombre malo, vano y ruin, pero aún así, alguien lo logró amar. Después de eso se ponía a aventar libros y demás. Su rostro se deformaba horriblemente y me trataba de arrastrar por toda la habitación. En algún momento tuve a alguien que me interesaba para algo más que amigos. Cuando comenzamos a acercarnos más, ella desapareció por un tiempo y un mes después, la persona que quería falleció ahogada. No quiero pensar que fue aquel espectro, pero minutos antes de enterarme de la noticia, la vi entrar a mi cuarto muy sonriente. Cuando fui a su entierro ella estaba muy amable conmigo, pero sin embargo, me miraba de modo horrible, el cual ni siquiera me dejaba llorar. Cuando me senté a solas y me eché a llorar, ella se volvió a poner agresiva. Por un mes no me dejó dormir, hasta hizo que mis padres me creyeran demente. Tenía 16 años y me ponían pastillas para dormir, pero eso no funcionaba, ya que ella me quitaba el sueño 1 o 2 horas después. Luego comencé a escuchar el sonido de un bebé, y ella me hacía cargarlo toda la noche hasta que no podía más. Ella se molestaba si eso ocurría de pronto, y no me dejaba dormir en toda la noche. En mi último año de prepa sufrí de bullying, y ella fue un poco más amable. Esta cambió totalmente, ya que me dejaba dormir y solía cepillar mi cabello. Sin embargo, un día la hice enojar, cuando se me ocurrió ir a una fiesta el día del cumpleaños del bebé, cosa que yo no sabía. Las cosas se volvieron a tornar difíciles, ya que seguido encontraba animales pequeños en mi mochila. Pero lo más asqueroso y horrendo de esto, es que ya estaban descompuestos y totalmente aplastados. Actualmente tengo 18 años y vivo en la Ciudad de México. Me encuentro estudiando en la UNAM, y las cosas han empeorado. Ahora no solo es así de violenta, sino que rara vez me deja dormir. Además hace que tenga alucinaciones. Veo como mi cara se llena de sangre o que está ahí atrás de mí. Y si llego a dormir, ella me hace soñar algo, que sinceramente no sé si ella lo haya creado en mi mente. El sueño que les comento es extenso, y si me hicieran favor de publicar mi historia, podría contarles el sueño completo en otra ocasión, ya que el estudiar y trabajar hacen que escribir sea un poco más difícil. Tengo la esperanza de que alguien pueda ayudarme. Aún así me alivió escribir lo que me pasaba. Relato anónimo. Una amiga cercana me cuenta que cuando era pequeña tenía problemas para dormir, ya que algunas noches escuchaba como dos mujeres rubias le hablaban de una manera para nada normal. Una de ellas hablaba demasiado lento y distorsionada, mientras que la otra lo hacía con una voz aguda y rápida.
Ellas se acercaban a mi amiga dándole órdenes, y en ese momento, el ambiente se tornaba demasiado extraño. El cantar de los pájaros se volvía lento, así como todo sonido o movimiento. Una noche en sus sueños vio a aquellas mujeres que morían en un accidente de auto. Cuando despertó las vio justo enfrente de ella, y sintió cómo la estaban ahorcando. Como pudo escapó de su casa en plena madrugada. Ya estando en una esquina se dio cuenta que su hermano la llevaba en brazos hacia un hospital, porque estaba muriendo de fiebre. Desde entonces ya no ha vuelto a verlas en sueños, pero en ocasiones escucha los sonidos lentos y distorsionados. ¿Quién o qué pudo haber causado esto? Es la pregunta. Historia compartida por Neko Uchiha. Tengo 18 años y vivo en la Ciudad de México. Suelo ser una persona muy curiosa y me encanta ir al centro de la ciudad. Un día que debía ir a buscar unos libros, me puse a deambular por las calles con un toque colonial que tanto me gustan. Caminé y caminé hasta perderme, ya que me distraje mucho viendo la arquitectura. No me asusté porque esto me pasa muy seguido, pero llegó la noche y no encontraba el camino de vuelta o alguna estación del metro cercana. Llegué a pedir indicaciones, pero me las daban erróneamente. Al fin me perdí entre varios callejones hermosísimos de la colonia Juárez. Sin embargo, me rodearon varios hombres, y justo cuando estaban a punto de asaltarme o algo peor, un chico muy guapo y de buen porte, vestido como en tiempos de la colonia, apareció y los asaltantes salieron corriendo. Yo me espanté un poco, pero el chico era muy gentil, y no le tomé importancia a su vestimenta, y tampoco a lo pálido que estaba. Él me dijo que no eran horas para que una mujer anduviera sola. Yo le respondí que me había perdido. Él me dijo que lo había notado, y que lo mejor era que lo siguiera. Todo esto mientras me brindaba una hermosa sonrisa. De ahí en adelante no recuerdo mucho, solo que platicamos un momento hasta llegar al Metro Juárez. Justamente cuando iba a entrar al metro se despidió de mí, me dio gracias por la velada, y además de esto, me dijo que se sentía bien que alguien lo escuchara de vez en cuando. Se despidió de mí de un beso en la mano, lo sentí tan helado que me distrajo por un momento, y desapareció en cuanto volteé a otra parte. Yo me encontraba bastante confundida por todo esto, pero ya hay varios eventos que me han pasado, así que me he terminado acostumbrándome a estas situaciones paranormales. Solamente que esa vez, todo me había parecido muy diferente. Terminé el viaje y llegué a la casa, abrí la ventana para que entrara un poco de aire, y me acosté hasta quedarme dormida. De pronto desperté al sentir mucho frío. Fui cuando me asomé a la ventana, y pude ver al chico nuevamente. Solamente que su cara esta vez era una especie de calavera. Desde la calle me decía adiós con su mano. Yo solamente le sonreí, y este se desvaneció por completo. Al día siguiente encontré fuera de mi ventana una rosa roja. Yo no soy católica ni creo en el cristianismo, pero a mi modo ahora pido por esa alma.